a la videoconferencia de forma presencial y saludo de todas formas a todos aquellos que después vayan a escuchar esta videoconferencia y aprovecharla en sus casas. El objetivo de ella, esta segunda videoconferencia, es hacer algún repaso de los temas que hemos ido analizando y por los cuales hemos ido atravesando a lo largo de la materia y que están contemplados para el siguiente parcial. Para eso yo he preparado una presentación PowerPoint. La ventaja para Carla es que si llegas a tener alguna duda, vas a poder preguntar a lo largo de la presentación y de este repaso. El resto que escuche esto, bueno, cualquier duda que vaya a tener, les pido por favor que escriban a través de el aula virtual para que yo pueda responderlo y puedan prepararse correctamente para el parcial. Vamos a hacer entonces un repaso de la unidad 4. La unidad 4 es la unidad en la que nosotros nos centramos en los conceptos de crecimiento, decrecimiento, extremos relativos o locales, punto de inflexión, concavidad, convexidad. Para poder ver de qué se trata esto, vamos a ir repasando algunos de estos conceptos para que queden bien claros a qué nos referimos cuando decimos que una función es creciente. Antes que nada, nosotros estamos trabajando con funciones continuas en un intervalo cerrado a b y derivables en el intervalo abierto. Entonces nosotros podemos decir que una función es creciente en un intervalo abierto a b si es creciente en cada punto del intervalo. ¿Y cuándo sabemos que una función es creciente en un punto en particular? En el gráfico que vemos acá a la izquierda, podemos ver que esta función f de x está dibujada en el intervalo AB y a lo largo de todo este intervalo claramente es creciente. En un punto cualquiera de este intervalo, por ejemplo x0, nosotros podemos constatar que en ese punto la derivada de la función, valuada allí, que corresponde a la tangente de la recta que pasa por el punto de la curva x0, en este caso decimos que es positiva, o sea, claramente vemos que esa recta es positiva. Entonces, decimos que una función es creciente si la derivada de la función es positiva para todos los puntos que pertenecen a ese intervalo AB. Es decir, cualquier x0 que yo tome en este intervalo, si veo que la derivada es positiva, entonces la función va a ser creciente. Algo parecido podemos decir si una función es decreciente en el intervalo AB. En este caso vamos a decir que la derivada de la función, fíjense, en un punto cualquiera x0, es dependiente negativa. Entonces, si es dependiente negativa en todos los puntos del intervalo AB, entonces será decreciente. Estos conceptos que son definiciones y que se pueden representar gráficamente, pueden entrar como preguntas de un parcial. También podemos hacer referencia a cuando una función tiene un extremo relativo, es decir, cuando una función tiene un máximo o un mínimo. Todo esto es repaso. Existe lo que se llama condición necesaria, que es la que va a establecer una condición para que exista un extremo relativo, que es que la derivada de la función valuada en un punto me dé 0. Si la derivada de la función valuada en un punto, acá lo vemos en un gráfico, por ejemplo x0, la derivada es 0, significa que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es 0. Por lo tanto, ahí estaríamos en presencia de un extremo, que podría ser, como en este caso, un máximo, o bien podría ser un mínimo. El punto en el cual ocurre esta condición, en el que la derivada es 0, se conoce como punto crítico. x0 es un punto crítico. Pero la condición necesaria se debe cumplir para que exista un extremo relativo, pero no es suficiente para poder decir que un extremo relativo existe, porque podría ocurrir, hay casos en los que la derivada primera se hace 0, pero no existe en ese punto un máximo o un mínimo. Para que exista un máximo o mínimo debe ocurrir esta condición suficiente, que es que la derivada segunda de la función sea mayor que 0 para
que podamos estar hablando de un mínimo y que sea menor que 0 la derivada segunda para que podamos estar hablando de un máximo. Enseguida en un ejemplo vamos a ver cómo podemos ir explicando y abordando eso. Por otro lado, nosotros decimos que una función va a ser cóncava respecto al eje X en un intervalo AB, siempre hablando de una función continua y derivable en ese intervalo, si cualquier punto del intervalo evaluado en la derivada segunda de la función me da negativo. Este sería el caso de una función cóncava respecto del eje X. En este caso, cualquiera de los puntos que están en el intervalo AB, si yo lo evalúo en la función de la derivada segunda, me va a dar negativo. Y, caso similar, cuando yo evalúe cualquier punto del intervalo AB en la derivada segunda de la función y obtenga un valor positivo, entonces vamos a estar frente a una función convexa en ese intervalo. Por otro lado, y lo que queda para que hagamos un repaso de esta parte teórica, es determinar o definir qué es un punto de inflexión. Y el punto de inflexión va a ser aquel punto en la curva en el cual cambie la concavidad de la función. Este punto x0 sería el caso en el cual, a partir de ahí, para la izquierda, vemos que la función es convexa, es decir, se cierra hacia arriba, mientras que la función, a partir de ese punto hacia la derecha, es cóncava, es decir, se cierra hacia abajo. Entonces, claramente encontramos un punto en donde cambia la concavidad de la función. Acá es convexa, y a partir de él, hacia la derecha, es cóncava. La condición necesaria para la existencia de un punto de inflexión viene dada por que la derivada segunda sea 0. Pero esa es la condición necesaria. Necesitamos una condición suficiente para asegurar la existencia de un punto de inflexión. Y en ese caso va a ser que la derivada tercera evaluada en ese punto sea distinto de 0. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que habrá casos en los que cuando nosotros derivemos la función 2 veces y la evaluemos en un punto crítico, encontraremos que la derivada segunda es 0. Pero si la derivamos por tercera vez y esa derivada evaluada en el punto crítico sigue dando 0, entonces no estaremos frente a un punto de inflexión y es probable que estemos frente a un máximo o un mínimo. En este caso, si la derivada tercera da distinto de 0, entonces estaremos frente a un punto de inflexión. Estos conceptos que hemos repasado en esta primera parte son muy importantes y pueden ser preguntas de la parte teórica del parcial. Se les podría preguntar sobre las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de un punto de inflexión, para la existencia de extremos relativos, o que den una definición y una conceptualización gráfica de concavidad, convexidad, función creciente o decreciente, por ejemplo. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo típico de parcial. Si bien este ejemplo está resuelto en el aula virtual, tomé este ejemplo que ya está resuelto paso a paso para aprovechar y explicarlo y que, visto de otra forma, lo voy a resolver de otra manera al que está resuelto en el aula virtual para que ustedes tengan una manera complementaria de resolver esto, aplicando todos estos conceptos teóricos que acabamos de repasar. Entonces, en este caso, es una función cúbica en la que se pide determinar intervalos crecientes y decrecientes, intervalos de concavidad, convexidad y puntos de inflexión, si lo hubiere, y extremos relativos. En un parcial se pueden pedir las tres cosas, o se pueden pedir una o dos de estos puntos. Podría pedírsele, por ejemplo, intervalos de crecimiento y extremos relativos, o intervalos de concavidad, convexidad y extremos relativos, o puntos de inflexión, intervalos de crecimiento, es decir, se puede pedir una parte o todos estos puntos en un parcial. Como no podemos pedir o no vamos a pedir de una función más que estos tres puntos, es lo que vamos a tratar de hacer en este ejercicio y resolver juntos. Fíjense que para poder responder a la primera pregunta, intervalos donde la función es creciente o decreciente, recordemos que habíamos dicho que una función era creciente en un intervalo si la derivada de esa función era positiva para todos los puntos del intervalo, y era decreciente si la derivada era negativa. Entonces, obviamente estamos necesitando la derivada. Lo primero que tenemos que hacer para determinar si una función es creciente o decreciente en un intervalo es derivar.
Si derivamos esta función, fíjense que tenemos 2x cubo, la derivada de esta función es la derivada de este término menos la derivada de este otro, más la derivada de este, menos la derivada de esto. Entonces la derivada de esto será 6x cuadrado, acá tenemos menos 18x y acá tenemos 12, la derivada de una constante es 0. Entonces lo que necesitamos determinar es justamente para qué intervalos esta derivada es positiva y para qué intervalos es negativa. Hay una forma de hacer eso que está resuelta paso a paso en el aula virtual. Yo propongo otra manera de hacerlo, que es encontrar cuáles son, si existen, los puntos en los que esta función se hace el 0. Es decir, aquellos puntos en donde la derivada se haga 0 son puntos críticos, son puntos en los que claramente la función derivada corta el eje de las abscisas. Entonces habrá un intervalo en el cual la función derivada será positiva y habrá intervalos en donde será negativa. Encontrar los puntos en donde esa derivada es 0 me permitiría fácilmente determinar esos intervalos. Entonces, para responder esa pregunta, vamos a igualar a 0 esta derivada, esta función derivada, y como es una función cuadrática, aplicamos la fórmula resolvente o Bhaskara. Entonces reemplazamos menos b por 18, reemplazamos b cuadrado por 18 al cuadrado, que es 324, y menos 4 por 6 por 12 me da 288 sobre 2a, que es 12. Haciendo esta cuenta, me queda 18 más menos la raíz de 36, que es 6, entonces tendremos 18 más 6 sobre 12 y 18 menos 6 sobre 12 como dos posibles raíces de esta ecuación de segundo grado. Entonces una de las raíces es 2 y la otra raíz es 1. Una forma de comprobar que los cálculos que hice son correctos, recuerden, es reemplazar 2 en x, y si veo que al reemplazar 2 en x y 1 en x me da 0, entonces los cálculos que hice son correctos. Lo que tenemos entonces son dos puntos críticos, el punto crítico x igual a 2 y el punto crítico x igual a 1. Entonces yo podría ver qué pasa antes de 1, por ejemplo, qué pasa entre 1 y 2 y qué pasa después de 2. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente filmina. Vamos a ver qué pasa en un punto entre menos infinito y 1, es decir, antes de 1. Entre menos infinito y 1, un punto posible es 0. Puedo elegir cualquiera. 0 es un punto fácil. ¿Por qué? Porque al reemplazar la derivada segunda en 0, acá tengo un error, debería haber puesto 0, perdón, no 2, sino 0. De hecho, vamos a corregirlo para que no quede... Está. Entonces, si yo evalúo la derivada en 0, reemplazo a x por 0, fíjense, y claramente esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, me da 12 mayor que 0. Hago algo muy parecido tomando un punto entre 1 y 2. Por ejemplo, 1,5, algo que está entre los dos. Reemplazo la derivada en x igual a 1,5 y eso me da negativo. Si hago la cuenta, me va a dar un número menor que 0. Y pasa algo muy similar a un punto que yo elijo entre 2 e infinito, es decir, quiero saber qué pasa después de 2. Entonces elijo cualquier valor, por ejemplo 3, lo reemplazo en la función derivada y esa función me da positiva mayor que 0. Entonces en conclusión podemos decir que la función es creciente porque me dio positivo entre menos infinito y 1, perdón, y también es creciente entre 2 e infinito. Entonces los intervalos de crecimiento serán menos infinito y 1, unión 2, infinito. Mientras que será decreciente, donde la derivada me dio negativa, esto es entre 1 y 2. Entonces en el intervalo 1 y 2, la función es decreciente. Es decir, esta es una forma distinta de la que está planteada en el paso a paso que está desarrollado en el aula virtual, y es una forma rápida, sencilla, de encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Vamos a ver cómo encontrar intervalos de concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Vamos a responder el punto B. Para eso,
vamos a necesitar la derivada segunda, porque recuerden que en el repaso habíamos dicho que una función era cóncava respecto del eje X cuando la derivada segunda era positiva, y era convexa cuando la derivada segunda era negativa. Y tenía punto de inflexión cuando cambiaba de concavidad la función, de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Entonces vamos a necesitar la derivada segunda. Fíjense que al derivar de nuevo esta función, nos va a quedar acá 12x menos 18. Esta es la derivada segunda. Nos vamos a volver a hacer la pregunta. ¿Cuándo esta derivada segunda va a ser positiva y cuándo será negativa? Y procedemos de igual forma que hicimos recién. Vamos a igualar a 0 para responder esa pregunta a la derivada segunda. Entonces fíjense que al igualar a 0 y despejar, paso ese 18 sumando para allá, el 12 dividiendo, simplifico y me queda que x igual a 3 medios. Es decir, a partir de 3 medios a la derecha, tendré que ver si la derivada segunda es positiva o negativa, y a partir de 3 medios hacia la izquierda, tendré que ver si la derivada segunda es positiva o negativa. Para eso, hacemos igual que recién. Tomamos algún punto entre menos infinito y 3 medios, por ejemplo 0, que es un punto fácil de tomar, lo vamos a reemplazar en la derivada segunda, y me va a dar negativa. Por lo tanto, esta función va a ser cóncava. Mientras que si la función en un punto entre 3 medio infinito es igual a 2, perdón, reemplazamos en x igual a 2, me da positiva, entonces la función será convexa. Creo que recién, repitiendo la definición, les dije que la función era, no recuerdo recién, habría que pedir el VAR, no recuerdo si les dije que la derivada segunda negativa era cóncava o convexa. Voy a repetir para que quede claro, porque creo que ahí me quedé pensando si les dije eso o si lo dije al revés. Recordemos, cuando la derivada segunda es negativa será cóncava, y cuando la derivada segunda es positiva será convexa. Entonces fíjense que nosotros podemos determinar los intervalos de concavidad y convexidad de la función. Entre menos infinito y 3 medios de la función es cóncava, y entre 3 medio infinito la función es convexa. ¿Qué nos queda? Determinar el punto de inflexión. Bueno, el punto en el cual la derivada segunda se hacía 0 era el punto 3 medios. Eso cumplía la condición necesaria. Veamos la condición suficiente. Para ver la condición suficiente necesitamos la derivada tercera. Entonces tenemos que volver a derivar la función. Vamos a tomar la derivada segunda, la volveremos a derivar y me va a dar 12. En este caso, la derivada segunda da distinto de 0, cualquiera sea el punto que yo considere. Entonces, en el punto x igual a 3 medios, la derivada tercera es distinto de 0, porque como no hay x acá, me dice que la derivada tercera es una función constante que vale 12 para todo x. Entonces, es una función distinta de 0. Como cumple la condición suficiente, podemos decir de que en 3 medios 124,27 existe un punto de inflexión. ¿Cómo hicimos para calcular este 124,27avos? Bueno, lo que hicimos fue reemplazar x igual a 3 medios en la función y en la función original, esta que está acá, en esta función, y cuando hicimos el reemplazo acá, 3 medios al cubo, 3 medios al cuadrado, 3 medios, hicimos la cuenta, me dio 124,27avos. ¿Qué queda? Los extremos relativos, pero esto es bastante sencillo, porque nosotros ya habíamos visto que existían puntos críticos en 2 y en 1. Estos puntos críticos satisfacían la condición necesaria, que era que la derivada primera era igual a 0. Recuerden que necesitamos que se satisfaga la condición suficiente también para determinar de qué tipo de extremo se trata. Entonces, sabemos que en x sub 1 igual a 2 y en x sub 2 igual a 1, existe la posibilidad de que hayan extremos. Entonces vamos a ver qué pasa con la derivada segunda en 2 y en 1. En la derivada segunda, si la reemplazamos en 2 a x, entonces me va a dar positiva, y la derivada segunda, si la reemplazamos a x en 1, me va a dar negativo. Como reemplazado en 2 me dio positivo, entonces existe un mínimo relativo, mientras que
cuando la reemplacé en 1 me dio negativo, existe un máximo relativo. ¿Cómo obtuve el valor de y? Muy fácil. Este es el valor de x punto crítico y el valor de y lo reemplacé en la función original. Al reemplazar 2 en la función original, poner 2 al cubo, etcétera, etcétera, entonces obtuve el valor de 1 y al poner 1 en x en la función original, obtuve el valor de 2 para poder dar las coordenadas de ese mínimo y máximo relativo respectivamente. Quizás con algún gráfico que podamos analizar rápidamente termine de quedar bien claro qué hemos hecho en estos diferentes pasos. Nosotros teníamos la función original, que era esta, y esto que está en verde es la gráfica de esta función. Nosotros necesitamos determinar en esta función en qué intervalos es creciente, decreciente, dónde tiene extremos relativos, dónde tiene un punto de inflexión, y dónde esta función es cóncava y dónde es convexa. Entonces, para eso sacamos la derivada primera. Fíjense que la derivada primera yo la he graficado sobre esta función. Y esta derivada primera, la función derivada primera, que es una función de segundo grado, una función cuadrática, tiene raíces 1 y 2, lo habíamos obtenido nosotros en el cálculo, es decir, que esta función corta el eje de las abscisas en 1 y 2. Al cortar esta función al eje de las abscisas en 1 y 2, vemos que la función, esta parábola, tiene una parte que es positiva, la que está por encima del eje de las abscisas, y otra parte que es negativa, la que está por debajo de las abscisas. Es decir, que la parte en la que la función derivada primera es positiva, que son estas dos, son las partes que van desde menos infinito a 1 y de 2 a infinito, justamente donde habíamos dicho que era la parte de crecimiento. Y la parte en la que esta función es negativa, la que está por debajo del eje de las abscisas, es la que está en el intervalo entre 1 y 2, justamente lo que nosotros habíamos dicho, que era el intervalo de decrecimiento de la función. Fíjense que en estas líneas de punto que grafiqué acá, justamente se puede ver en la función en verde cómo la función crece justo hasta este punto crítico, a partir de ahí comienza a decrecer hasta este otro punto crítico, y a partir de ahí crece nuevamente para determinar justamente los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y esos puntos críticos, como habíamos dicho, tiene el punto x igual a 1, un valor de ordenada y igual a 2, y el punto x igual a 2 tiene un valor de ordenada y igual a 1. Entonces el punto 1, 2 de coordenadas 1, 2 y el punto de coordenadas 2, 1 son los puntos extremos de esta función. Particularmente el punto 1, 2, que es el máximo relativo, y este punto 1, 2 el mínimo relativo. Los extremos determinan justamente los extremos de los intervalos en los que la función crece o decrece. Por eso es que podemos decir que la función es creciente desde menos infinito hasta 1, es decreciente de 1 a 2, y luego vuelve a ser creciente desde 2 hasta infinito. De manera muy similar, volvemos a derivar, y lo que he graficado acá en rojo es la derivada segunda. Fíjense que la derivada segunda corta el eje de las abscisas en un punto que es el punto 3 medios. Ese punto determina hacia la derecha un tipo que en este caso es convexa, la función se cierra hacia arriba, mientras que del lado izquierdo, es decir, de ese punto hacia la izquierda, la función es cóncava, la función se cierra hacia abajo. Fíjense que desde este punto hacia la izquierda, la derivada segunda queda por debajo del eje de las abscisas, o sea, es negativa, y la derivada segunda a partir de ese punto hacia arriba, hacia la derecha, queda la función derivada segunda por encima del eje de las abscisas, por lo tanto es positiva. Y eso es lo que justamente determina el intervalo de concavidad y de convexidad de esta función. La idea de apoyarse en un gráfico es para que ustedes en el proceso de estudio les resulte sencillo entender de lo que estamos hablando, justamente entender estas cuestiones, los conceptos de crecimiento, decrecimiento, concavidad, convexidad, puntos extremos o puntos de inflexión. En un parcial no se les pide la gráfica de la función,
Hay gente que, yo he visto algunos parciales que me los hacen, por supuesto si lo hacen no va a estar mal, pero tomen las gráficas como ayudas personales. No pierdan tiempo haciendo gráficas porque no se les va a pedir en un parcial la gráfica de la función. Pero yo recomiendo, a pesar de que no se les vaya a pedir en un parcial, estudiar los ejercicios que ustedes hagan de repaso, los que están en la guía, los ejercicios que ustedes consigan por ahí, estudiarlos siempre apoyándose con una gráfica. No necesitan incluso graficarlo ustedes a mano, pueden agarrar cualquier programa online, o el GeoGebra, por ejemplo, que son programas que ustedes se pueden bajar, y escribir exactamente esto, y se les va a graficar la función, grafican la derivada primera, la derivada segunda, y ustedes mismos se dan cuenta si los cálculos que ustedes están haciendo manualmente son coherentes con los resultados que están obteniendo. De esa forma, entonces, les va a resultar mucho más fácil estudiar y les va a quedar mucho más claro cuando determino el intervalo de crecimiento de una función, intervalos de concavidad-convexidad y puntos extremos de una función dada. Con esto estaría el repaso de la unidad 4 y lo que entraría en un parcial, tanto desde la parte teórica como desde la parte práctica. Vamos entonces ahora a hacer un repaso. En el punto siguiente que da el punto de inflexión, no recordaba que estaba acá, como no veo lo que sigue a continuación de la filmina, simplemente está valuado ese punto con un valor en la derivada, en la función original, para obtener, en esta función original, para obtener el valor de ordenada de este valor de abscisa. Entonces obtenemos la coordenada del punto de inflexión. Ahora sí, vamos a hacer un repaso de la unidad 5. La unidad 5 tiene que ver con la parte de integrales. Lo que se pretende de la unidad 5 es que ustedes puedan determinar, cuando se les dé un ejercicio de integración, cuándo usar un método de integración, ya sea por sustitución, o cuándo utilizar un método de integración por partes para achicar el problema de integral y finalmente poder resolver la integral que estamos buscando. Y además poder utilizar el concepto de regla de Barrow para poder evaluar el resultado de una integral y dar un valor numérico entre dos límites definidos. Entonces vamos a repasar esos conceptos. El método de integración por sustitución consiste en hacer un reemplazo, justamente hacer un cambio de variables en integral, un cambio de variables adecuado, que permita justamente simplificar el problema. Es decir, yo tengo una función que tengo que integrar, no puedo integrar de manera directa, no es una integral que esté en tabla, no es una integral de la cual se pueda obtener como antiderivada de la función que esté viendo, entonces necesito recurrir a algún método que me ayude a llevar ese integrando a una expresión mucho más sencilla que pueda resolver directamente aplicando los conceptos que están vertidos en una tabla de integrales o como antiderivada. Entonces, algunos de los ejemplos que se pueden encontrar estos son de este tipo. A ver, estos ejemplos no son numéricos, sino son generales. Fíjense, en este caso estamos hablando de una función cuyo argumento se encuentra afuera multiplicándolo a ella misma, pero derivado. ¿Qué sería un caso como este? ¿Cuál sería un caso de ejemplo? Y que yo tenga una función logaritmo de x cuadrado, en donde la g de x es x cuadrado, y la f es el logaritmo. Entonces digo, logaritmo de x cuadrado, y que afuera esté multiplicado por la derivada de ese x cuadrado, que es 2x, y eso sería una función típica en la que, encontrando o reemplazando a g de x por u, y haciendo el diferencial de u, entonces puedo convertir esta integral en una integral directa. Algo muy parecido sucede cuando yo encuentro que dos funciones están multiplicadas y una es la derivada de la otra. ¿Qué caso sería este? Y que yo tenga, por ejemplo, seno de x y que tenga acá coseno de x, siendo el coseno de x la derivada del seno de x. Entonces, si la función f
es seno de x y la derivada coseno de x, si yo me encuentro con que una es la derivada de la otra, entonces haciendo una sustitución, reemplazando la función f por u, entonces puedo transformar, haciendo el diferencial y haciendo el cambio de variables sobre esto, ya vamos a ver un ejemplo numérico, fácilmente esta integral para llevarla a una integral más sencilla y hacerla por integración directa. Y algo muy similar pasaría, por ejemplo, cuando yo tengo un cociente. Si en este caso el numerador es la derivada del denominador, a una constante de diferencia, podría ser igual a la derivada multiplicada por una constante, porque la constante no hay problema. Recuerden las propiedades de las integrales, la constante sale afuera de la integral, porque una de las propiedades dice que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Entonces, no importa si la derivada de esta función es igual a la de arriba por una constante de diferencia, siempre y cuando se cumple esta condición, entonces yo puedo reemplazar a la función denominador por justamente u para poder simplificar esta integral y hacerla de manera directa. En el método de integración por partes, en realidad lo vamos a utilizar cuando no encontramos nosotros una sustitución, cuando no existe una sustitución que nos permita simplificar la integral, y vamos a integrar el producto de dos funciones en términos de la integral de sus derivadas y antiderivadas. Eso es, si yo tengo una función y otra función que yo puedo considerar que es la derivada de alguna función b, entonces nosotros vamos a usar una regla en donde vamos a solamente integrar esta función y por otro lado vamos a derivar esta y vamos a decir que esta integral es igual a esta misma función por la integral de esta, de la segunda, menos la integral de esta derivada por la integral de esta. Entonces, haciendo esos reemplazos, es decir, convirtiendo esta integral en esta, lo que hago es ahora tener aquí, si hice las elecciones correctas, una integral mucho más sencilla que esta para resolver. ¿Por qué dije si hice las elecciones correctas? Porque dada una función yo tengo que elegir a una de las funciones como u y a otra de las funciones, si yo tengo el producto de funciones, a una de las funciones como u y a la otra función como b'. Si hago una elección incorrecta, me voy a encontrar con que esta integral que voy a hacer acá se me hizo mucho más difícil de resolver que la integral original. Entonces, si eso ocurre, debería invertir la selección. Si elegí esta función como u y esta como b', hago al revés. Elegiré esta como u y a esta como b', y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, y me encontraría que esta integral es mucho más sencilla de resolver. La regla de Barrow dice que una integral definida sería una integral en la que ahora se hace la integral de una función entre dos límites de integración a y b en un intervalo cerrado a b. Entonces eso va a ser la antiderivada de esta función, resultado que yo obtenga de la integral de esa función, valuadas entre a y b. Eso significa que yo voy a evaluar la función en el límite superior y tendré que restarle la evaluación de esta función en el límite inferior. Normalmente esto me da un número. Veamos un ejemplo. Si yo tengo esta función, uno podría inmediatamente pensar de que acá en este pedacito tengo una función que yo podría considerar una u. Y de este lado tengo una función que yo podría considerar una b', o al revés. Yo podría considerar esta como una b' y esta como una u, e intentar hacer esto por partes. En realidad yo vería que sea cualquiera la elección que yo escoja acá para realizar esto por el método de integración por partes, me encontraría con que la integral en el miembro de la derecha, aquella que tenía que volverse más fácil, se volvería más complicada. Entonces esta integral no se puede simplificar utilizando el método de integración por partes. En realidad, lo que yo veo justamente es que esta integral es una integral del tipo esta que está acá. Una función de otra cuya derivada se encuentra afuera. Miren, volvamos otra vez al ejemplo. Una función seno de una función x²
cuya derivada se encuentra afuera, 2x. Entonces, quiere decir que yo podría elegir x cuadrado como u. De hecho, esto es lo que estamos diciendo. Fíjense, esta es mi g de x, esta es mi f de g de x. Entonces yo puedo elegir, como habíamos dicho antes, como u a esa g de x, que en este caso es x cuadrado, y hacer el diferencial. Bueno, hagamos eso. Si elegimos como u a esta función x cuadrado, cuando hagamos el diferencial de u, tendremos que derivar esto y multiplicarlo por el diferencial de x. Si derivamos esto, me queda 2x por el diferencial de x. Entonces, fíjense que ahora, en vez de poner acá x cuadrado, voy a escribir u, seno de u. Y en vez de escribir 2x diferencial de x, 2x diferencial de x, voy a escribir diferencial de u. Entonces, me va a quedar seno de u por el diferencial de u, en vez de 2x diferencial de x, por el diferencial de u. Otra forma de hacer esto es despejar el diferencial de x, pasar esto dividiendo para el otro lado, me queda diferencial de u sobre el diferencial de x, reemplazando acá el diferencial de x y simplificando ese diferencial de x que me quedaría en el denominador, con este, perdón, ese 2x que me queda en el denominador, con este 2x que me queda en el numerador, y me va a quedar igual, seno de u por el diferencial de u. Cualquiera de los dos caminos que ustedes escojan para hacer la sustitución, les va a quedar, luego de hacer este cambio de variables, seno de u diferencial de u. Cuando haga la integral del seno de u, esa es una integral directa, es menos el coseno de u por una constante, ya que esta integral es una integral indefinida. Entonces, quiere decir que la integral original que yo tenía que resolver es igual a menos coseno en vez de u. Vamos a volver la sustitución otra vez atrás y escribir x cuadrado más una constante, y ahí tenemos resuelta la integral por sustitución. No me voy a extender más por el tiempo que nosotros tenemos para en esta unidad, para esta videoconferencia, pero tienen muchos ejemplos resueltos en el libro, tienen muchos ejemplos resueltos en los ejercicios modelos que yo les he dejado en el aula virtual, tienen los ejercicios de autoevaluación que también están resueltos y que están resueltos paso a paso para que ustedes puedan comprobar cómo van ustedes estudiando y qué es lo que están haciendo al momento de elegir las funciones correctas para sustituir o elegir las funciones correctas para utilizar un método de integración por partes. Y también tienen ejemplos y ejercicios resueltos con integrales definidas, que no es más que haber hecho esta integración, como en el caso frente a esta función, y luego agregarle dos límites, un límite inferior y un límite superior, y una vez que lo tengo resuelto, ya no voy a usar una constante de integración, porque esa constante de integración aparece solo cuando la integral es indefinida. Cuando se trata de una integral definida, entonces simplemente me queda evaluar el resultado de la integración entre el límite inferior y el límite superior por regla de Barrow. Es decir, voy a evaluar esta función en el límite superior y le restaré esta función valuada en el límite inferior. Eso me va a dar un número. Vamos a hacer entonces un repaso de la unidad 6, que son las unidades que están vigentes hasta ahora. La unidad 6 es la unidad de ecuaciones diferenciales. En este repaso vamos a ver dos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, acá me falta una I, de primer orden. Vamos a corregir para que quede bien. Ecuaciones ordinarias de primer orden, que es las ecuaciones diferenciales a variables separables y las ecuaciones diferenciales lineales. Lo que nosotros vemos que en general, cuando nosotros descubrimos que una ecuación diferencial es a variables separables, cuando yo puedo escribirla de esta forma. Es decir, esta es una de las tantas maneras de determinar si una ecuación diferencial es a variables separables o no. Es decir, si la derivada de y respecto de x se puede escribir como un producto de dos funciones, una que depende exclusivamente de x y una que depende exclusivamente de y, entonces quiere decir que puedo pasar esta función para el otro lado dividiendo,
ese diferencial para el otro lado multiplicando, y luego integrar ambos miembros, uno que solamente depende de y otro que solamente depende de x. Por eso se conoce esto como el método de separación de variables, y las variables y la variable x quedan separadas y yo puedo entonces integrarlas aparte. Las ecuaciones lineales, hay todo un desarrollo teórico que está en el libro de distancia también, que ustedes lo pueden consultar, y el formato general que tienen las ecuaciones lineales son de esta forma, que la derivada de y respecto de x más una función que depende solo de x por y es igual a una función que solo depende de x. Cuando yo puedo escribir una ecuación diferencial de esta forma, entonces puedo aplicar una fórmula, que es la que aparece acá. Esta fórmula hay que aprenderla, no tengo otra manera de resolver estas integrales. En realidad podría deducir esta fórmula y luego aplicarla, pero es mucho más engorroso a la hora de resolver un ejercicio práctico. Es mucho más fácil aprenderse esta fórmula, que no es tan difícil. Si ustedes hacen 3 ejercicios de lineales, créanme que esta fórmula se la terminan aprendiendo. No es más que e a la menos la integral de esta función, todo eso, esto por, perdón, la integral de la q por e a la integral ahora positiva, ya no negativa, de la p, más una constante. Veamos un ejemplo para poder terminar con este repaso. En muchos casos vamos a ver que el mayor problema es detectar el tipo de ecuación diferencial, porque a veces no se los damos exactamente en ese orden, sino que ustedes tienen que hacer un par de pasos algebraicos previos para poder saber si se trata de una ecuación diferencial a variables separables o lineal. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, dada en esta forma, uno diría, tiene toda la pinta, se parece a una ecuación lineal, salvo que este diferencial de y sobre diferencial de x, la derivada de y, no está sola, es decir, no está multiplicado por 1, sino que está multiplicado por algo. Y acá tengo algo que es una función que depende exclusivamente de x por y luego tengo una función q, pero no es una función q de x. Entonces uno podría decir, bueno, ¿podría hacer alguna cosa acá para ver si esto termina siendo lineal? Bueno, una de las cosas que se me ocurrirían a mí es intentar dividir toda la función para ver si la puedo llevar a esta forma, dividir toda la función por x más y sobre x. Si divido todo por x más y sobre x, fíjense que al dividir por esto, este término, este factor ya no va a estar más, porque se va a simplificar el factor este en el numerador con el factor este mismo que voy a poner en el denominador. Entonces ahora me va a quedar la derivada de y respecto de x multiplicada por 1. Luego a esto la voy a dividir por ese factor y a esto también. Pero yo veo que esto ya no me quedó como una función que depende solo de x, ¿ven? Porque hay una y. Y esto no me quedó como una función que depende solo de x, porque acá tengo una y acá tengo una y. Entonces, claramente no es lineal la función y no puedo hacer nada más para poder transformarla en una ecuación diferencial lineal. Entonces veamos si podemos aplicar otra operación algebraica sobre esta función original. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es, fíjense, esto, pasarlo para el otro lado. Acá hay un error, chicos. Lo voy a corregir ya, porque esto se ha pasado, cuando he pasado todo esto como copy-paste, estoy corrigiendo la función simplemente para que acá diga más. Estoy corrigiendo la función para que diga más. Es lo mismo, es simplemente que yo no podía hacer lo que estaba intentando hacer acá, que es cancelar esto con esto, porque justamente tienen que tener el mismo signo. No me di cuenta cuando copié y pegué que este signo me quedó negativo. Si tienen el mismo signo, puedo cancelar este término con este término, y ahora me va a quedar solamente esta x que sale como factor común de acá. Fíjense, yo puedo sacar x factor común, y ahora me va al simplificar esto con esto, me va a quedar esto igual al logaritmo de x, y lo único que voy a hacer es pasar el x dividiendo para el otro lado.
Fíjense que de esta forma, entonces me quedó una función que depende solo de x y una función que depende solo de y. Entonces es a variables separables y podemos resolver. La vamos a resolver. Para resolver, fíjense que la integral del primer miembro es muy sencilla. La integral de una suma, la suma de las integrales, la integral de 1 es y la integral de y es y cuadrado sobre 2, más una constante de integración que sale de acá. Y la integral del otro lado es una integral muy sencilla que se hace por sustitución, tomando u igual al logaritmo de x. Si hago eso, el diferencial de u es 1 sobre x por el diferencial de x. Entonces, reemplazando el logaritmo de x por u y a 1 sobre x por el diferencial de x, reemplazando por el diferencial de u, integrar eso ahora es muy sencillo, es y cuadrado sobre 2, más otra constante de integración. Entonces, vuelvo a reemplazar u por el logaritmo, y entonces me queda el logaritmo cuadrado sobre 2, más esa constante de integración. Entonces, en definitiva, esto, que es esto, y esto, que es esto, los igualo, y eso es lo que me da la solución general de la ecuación diferencial, y lo único que hice es sumar C1 y C2 como una sola constante acá a la derecha. Bueno, hasta acá el repaso de las unidades 4, 5 y 6. En estos últimos 2 minutos que me quedan, porque la idea es cortar 5 minutos antes porque viene otra videoconferencia, es recordarles que además de todas estas partes, en un parcial se pueden pedir y se van a pedir algunas aplicaciones económicas. Las aplicaciones económicas que se pueden pedir es encontrar un costo mínimo, encontrar, por ejemplo, en una función dada el beneficio máximo. Eso tiene que ver justamente con encontrar extremos relativos de una función, habrá que derivar y habrá que ver, usando las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de extremos, determinar cuándo una función maximiza beneficios o minimiza costos, por ejemplo, o maximiza ingresos. O también se les puede dar un ingreso marginal, un costo marginal o un beneficio marginal, y se les puede pedir el costo, beneficio o ingreso total, y eso tendrá que hacerse al revés, con una integral a partir de las funciones marginales. Todos esos ejercicios hay ejemplos claramente resueltos en el aula virtual, con resultados numéricos, para que ustedes puedan practicar y responder todas las dudas que puedan encontrar. Bueno, chicos, hasta acá, entonces, vamos a ver. No sé qué pasa, no puedo abrir. Ah, acá. Dejar de compartir. Bueno, Marcelo, cortamos acá entonces la videoconferencia. Te saludo, Carla, y los saludo a todos aquellos que han seguido esta videoconferencia de manera diferente.